por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Buenas tardes a todos, un gusto poder saludarlos y estar de nuevo con ustedes aquí siempre en el Monte de la Gracia con la finalidad de bendecir a la gente con un mensaje, con una palabra, con una enseñanza, con principios de sabiduría, principios de conocimiento que nos den más sabiduría y que nos ayuden a vivir de una mejor manera. Un gusto saludarlos, mi nombre es Steve Chacón para los que no me conocen. Y es siempre un gusto para mí poder estar aquí con ustedes, poder compartir su programa en el Monte de la Gracia. Hoy voy a compartir un tema con ustedes muy interesante que está relacionado con todo lo que el mundo está pasando. Entonces vamos a comenzar antes dándole las gracias a Dios con una pequeña oración. Padre del cielo, te damos gracias por una vez más darnos la oportunidad de compartir con la gente. Te pido sabiduría para poder compartirle ese conocimiento a las personas hoy y que hoy la gente tenga un poco más de fe y un poco más de esperanza en medio de la crisis y en medio de toda la situación que el mundo está pasando. Así te lo pido hoy, independientemente de las necesidades que cada uno esté pasando. Así yo te pido hoy que ayudes a cada persona que nos está oyendo y que este mensaje pueda llegar a muchas personas y darles esperanza y ayudarlos en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo. Así te lo pido hoy, Padre. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Como se anunció antes por ahí, vamos a tocar un tema que se llama innovación en tiempo de crisis y el poder del cambio. Ese es el tema, nuestro tópico de hoy, la innovación en tiempo de crisis y el poder del cambio. Y para empezar, pues como todos sabemos, ¿verdad? No hace falta explicarlo mucho. Todos estamos viendo al día de hoy, en el año 2020, la crisis que el mundo está viviendo con respecto a toda esta enfermedad, este virus que surgió y todo eso. Y cómo esto ha afectado a toda la humanidad. Es increíble. De hecho, los expertos están diciendo que esta situación actual que estamos viviendo es una crisis sin precedentes. Simplemente no se había visto algo así desde hace mucho tiempo. Lo están comparando ahí con la crisis que hubo en Estados Unidos por allá de 1919, pero aún así esta es peor porque ha afectado todas las áreas de la vida. Entonces lo primero que vamos a decir es que estamos en tiempo de crisis y vamos a ver qué es una crisis. Una crisis es una situación difícil de una persona o de una cosa. Eso es así, en palabras sencillas, eso es una crisis, una situación difícil que puede estar pasando una persona. Puede ser, por ejemplo, una familia que entra en crisis, puede ser un negocio. Estamos viendo ahorita las noticias, es de todos los días, ver negocios que cierran, que ya entraron en crisis, empresas que cerraron, restaurantes, hoteles. Simplemente es una locura lo que está experimentando el mundo ahorita en todas las áreas. Todas las empresas han sido afectadas, son muy pocas, como la industria farmacéutica, por ejemplo, algunos alimentos básicos, los que no han sido afectados y más bien aumentaron sus ventas, pero realmente la crisis nos ha afectado a todos de manera directa o indirectamente, pero esta crisis está afectando a todo el mundo. Entonces, vemos que las familias pueden caer en crisis, un matrimonio puede entrar en crisis también.
no necesariamente por lo que está pasando ahorita, puede ser que ya tengan crisis hace tiempo y no la han podido resolver, o las empresas. Por eso estamos viendo muchos negocios, como dije, que están cerrando, muchas empresas que no están dando abasto para poder mantener a todos sus empleados y tienen que reducir jornadas, otros han tenido que despedir muchas personas y esta crisis está afectando a todos. Entonces vamos a ver hoy cómo la innovación en medio de esta crisis nos va a ayudar a salir de esto, y eso es lo que queremos dar hoy, un poco de esperanza y una respuesta a lo que está pasando. Después vamos a ver que la crisis, vamos a ver algunas características de la crisis en la otra diapositiva. Ahí vemos que la crisis es algo que usted no ocasionó, o sea, simplemente esto apareció, nadie se lo esperaba. Todos empezamos el nuevo año 2020 con gran expectativa, con gran alegría, todo el mundo le dice a Dios, este es el año de la bendición y un montón de cosas. Todo el mundo siempre tiene buenos pensamientos, buena expectativa, no hay problema con eso. Todos empezamos el año pensando que iba a ser un buen año, siempre es bueno pensar así, pero nadie se esperaba que para abril el mundo estuviera totalmente colapsado. Nadie se lo esperaba. Los bancos, las aerolíneas, por ejemplo, por ahí vi una noticia de entre todo el mar de noticias que hemos tenido, que si esto sigue así, de aquí a 2 meses las aerolíneas podrían declararse en bancarrota. Simplemente no va a ser posible que ellos se mantengan activos si la gente no está viajando, si es mínimo. Entonces las aerolíneas están siendo afectadas, a punto de declararse en bancarrota, y muchas afectaciones a nivel mundial en las diferentes áreas, en las diferentes industrias, la economía, los bancos, todo el mundo. Es increíble esto que está pasando. Y hoy vamos a traer una solución a esto. Vamos a ver cómo podemos responder a esta crisis de manera que salgamos avantes y victoriosos de esta situación. Entonces, la crisis es algo que usted no lo ocasionó y nadie lo esperaba. Tal vez hay personas, muchas personas se quedaron sin trabajo, muchas personas tuvieron que despedir empleados que no querían, pero tuvieron que hacerlo porque no están vendiendo, dado que las personas no están saliendo de sus casas. Entonces, es impresionante lo que está pasando. Después dice que la crisis usted no la comenzó y que por lo tanto usted no la puede controlar. O sea, ahorita ninguna persona puede controlar esta crisis que está pasando, y como dije, es a nivel mundial la afectación. La afectación es a nivel mundial y nadie la puede controlar. Entonces, cuando uno ve una situación como esta, una crisis como esta, uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo enfrentar esta situación? Entonces, vamos a ir viendo cómo nos vamos a dar cuenta si estamos respondiendo de manera correcta a la crisis o no, y cómo hacerlo. La buena noticia es que la crisis es temporal, y eso es una característica muy importante, y es la primera cosa importante, o el primer principio que da fe y esperanza a todos los que me están viendo. La crisis es temporal, esto no es para siempre. Toda crisis tiene fecha de inicio y toda crisis tiene fecha de caducidad. Está bien, se nos vino de repente, no lo podemos controlar, nadie se lo esperaba, todo el mundo está colapsado, pero la buena noticia es que esta crisis es temporal. Esta crisis también va a pasar. Así como pasó hace unos años que el virus el HN1 y todo eso ya pasó. Esto también, un día vamos a contar de esto y vamos a contar cómo salimos victoriosos de esto, cómo salimos avantes, cómo podemos usar la innovación en medio de esta crisis. Entonces, importante es mencionar que esta crisis es temporal, que esto no es para siempre, que esto va a pasar. Ya nos afectó, sí, pero vamos a pasar y esta situación también va a pasar. Entonces, la primera buena noticia del día que les traigo es que esta crisis es temporal y tiene fecha de caducidad. Después, vamos a ver que hay cosas que no podemos controlar. Ya lo dijimos, la crisis no la podemos controlar, es inevitable. Nos dijeron que no saliéramos de las casas, nos dijeron que muchos no podían ir a trabajar, muchos negocios tuvieron que cerrar, entonces no podemos controlar la crisis, pero hay otras cosas que sí podemos controlar. Número 1, lo que sí podemos controlar es nuestra mentalidad. Eso es importante, nuestra mentalidad en medio de la crisis. Entonces, la crisis no la puedo controlar, pero sí mi mentalidad. Sí mis pensamientos, sí mi forma de pensar, eso sí lo puedo controlar. Segundo, nuestra percepción acerca de la crisis.
Por ejemplo, yo pregunto, ¿está usted viendo el fin del mundo allá afuera? Bueno, eso todavía no es. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva acerca de la crisis? ¿Estás viendo que todo el mundo se te vino encima o estás buscando una oportunidad en medio de eso? Ya vamos a ir viendo porque eso es importante. ¿Cómo percibes tú esta crisis mundial? ¿Te has dejado influenciar? Los medios de comunicación están bombardeando a la gente con temor y miedo. La gente, yo digo, y ahí me disculpan todos, pero tal vez las personas, no todas nos infectamos con el virus del COVID, pero yo creo que la gente ha sido infectada ya con el miedo. La humanidad está infectada ya. Bueno, tal vez con el COVID no, pero con el miedo sí. Y el miedo es lo contrario a la fe. El miedo no te da seguridad, no te da esperanza, no te ayuda en nada. Y los medios de comunicación, dando la información que tienen que dar, mucha gente ha caído en miedo y en temor, y eso no está correcto. Porque yo sí veo las noticias, no hay problema con eso, yo seguí las indicaciones, no hay problema con eso. Lo que pasa es que eso a mí no me gobierna, que esa es la diferencia. ¿Qué es lo que a ti te gobierna? ¿Cuáles son tus pensamientos que te gobiernan en medio de la crisis? ¿Cuáles son los pensamientos que te gobiernan en medio de todo lo que está pasando? No puede ser lo que ellos digan, no puede ser eso. Porque sobre el alto hay otro más alto, como dijo el sabio Salomón. Sobre el alto vigila otro más alto, y a mí me gobierna su palabra, no lo que los noticieros digan. Que informen, por supuesto, manden la información, muchas gracias, pero eso a mí no me gobierna. Ni voy a permitir que entre en mí a dominarme el temor y el miedo por la información que están dando. Entonces, otra cosa que nosotros sí podemos controlar en medio de la crisis es nuestra respuesta a la crisis. Entonces, vamos a ver, la crisis es algo externo que se nos vino a todos encima, y como lo dije antes, a todo el mundo está colapsado ahorita. Entonces la crisis se nos vino encima, no la podemos controlar, pero sí podemos controlar nuestra mentalidad, o sea, nuestros pensamientos. Podemos controlar nuestra percepción y podemos controlar nuestra respuesta a esa crisis. Entonces eso sí lo vamos a controlar. Voy a controlar mis pensamientos. Una cosa es lo que las personas digan, lo que los medios de comunicación digan, y otra cosa es lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿A quién le vas a creer tú? Bueno, tienes que decidir. Obviamente yo aquí vengo a abogar y a darte el apoyo, el impulso para que tú también tengas en cuenta la opinión de Dios. Por cierto, que Dios sigue en control de todo. Muy importante, porque el mundo está colapsado, mas sin embargo Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue ahí todavía. Y esto es una gran enseñanza para la humanidad, y es casi una bofetada al sistema. Ustedes ahora, ahí está el sistema generando millones de dólares en un montón de industrias. Ahí tienen todos colapsados ahora, y Dios sentado en su trono. Dios dice, yo todavía estoy aquí, sentado en su trono, todavía está al control de todo, viendo cómo colapsó el sistema con una simple gripe. Ahí están todos en problemas, hasta las economías más importantes. ¿Y cómo es posible que por ejemplo, una empresa, una entidad como el Real Madrid, por ejemplo, conocido en todo el mundo, un equipo de fútbol que le paga millones de dólares a un empleado, a un jugador? ¿Cuántas empresas conoce usted que le paga a sus empleados millones de euros, millones de dólares? ¿Cuántas empresas hay en el mundo? Pocas. Que le pagan millones de euros a un empleado. Pocas. Y sin embargo, mírelos, colapsados también. ¿Qué le parece? Así que, si usted que me está viendo tenía un negocio pequeño, mediano o grande, y usted fue afectado, usted no se sienta mal, no tiene que sentirse mal, porque si una empresa tan poderosa como el Real Madrid fue afectado pagando millones de dólares a un empleado y fueron afectados, usted no se preocupe si usted tenía un negocio más pequeño y usted fue afectado, usted no se sienta mal por eso, porque no hay problema con eso. Vamos a salir de esta, ya lo dije al principio, esta crisis es temporal y vamos a salir. Entonces no hay que sentirse mal por eso. Ahora vamos a ver qué podemos hacer, qué debemos hacer en medio de esta crisis, cómo respondemos a la crisis. Entonces vamos a ver algunas ideas y también algunos ejemplos. La respuesta número 1 para responder a esta crisis: la fe. Suena sencillo,
Mas sin embargo, no es tan sencillo como la gente cree, porque yo no estoy hablando de fe en una religión, yo no estoy hablando de fe como una creencia que me pasaron mis padres, por ejemplo. No estoy hablando de una creencia común, sino estoy hablando de una fe viva, de una fe activa, de una fe genuina y verdadera. A eso me refiero. ¿Fe en qué? Bueno, en Dios, para empezar. En que, como lo dije, Dios está sentado en su trono. Él está sentado en el trono, Él está viendo todo, sus ojos están sobre toda la tierra, viéndolos a todos, viéndonos a todos. Y en su palabra, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha establecido. Cientos de versículos hay en las Escrituras que nos hablaban de que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos que Él ya había vencido al mundo, que Él ya había vencido esa aflicción, hasta la muerte venció. Entonces, ya estaba avisado que iban a haber momentos difíciles, que iban a haber momentos de crisis, pero en medio de eso Dios siempre dándonos respuestas y dándonos soluciones para salir adelante de eso, como hay tantos ejemplos por ahí. Entonces, la primera respuesta a la crisis es la fe. Salmo 125:1. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Lo invito para que usted vaya y busque ahí una Biblia en su casa, busque las Escrituras y busque ese versículo y ojalá lo subraye, lo pegue en la refrigeradora, en el cuarto, donde lo tenga cerca. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así que aparte de que Dios sigue estando ahí y no está colapsado Dios, ni está preocupado Dios por lo que está pasando, ahora tenemos una clase de gente que puede permanecer firme en medio de las crisis. ¿Quién es esa gente? ¿Cuántas personas ha visto usted que no se han dejado invadir por el temor, la preocupación, la ansiedad, la desesperación en medio de esta crisis? ¿Cuántos? Yo le pregunto a los que me están oyendo, ¿cuántas personas conoces que no se han dejado invadir y dominar por el temor, la duda y la incredulidad en medio de todo esto? ¿Cuántas personas conoces? Bueno, hay una clase de persona que puede permanecer firme en medio de las situaciones difíciles. Y aquí está diciéndonos cuál es esa gente, quién es esa gente. Vamos a verlo. Salmo 125:1. Son los que confían en el Señor, en el Dios del cielo, en el amo del universo, en el que creó los cielos y la tierra. Esta gente que aprendió a confiar en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Ahora le voy a preguntar a usted, ¿en quién estás confiando tú? ¿En quién está tu confianza? ¿Se imagina cuántas personas en el mundo teniendo negocios importantes, poderosos, con grandes flujos de dinero, como dije antes, que generaban miles y millones de dólares al mes, al año, están ahorita cerrados o están ahorita imposibilitados, como las aerolíneas, por ejemplo? Una locura. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Usted cree que hace 3 meses alguien había previsto esto? Nadie. Mas sin embargo Dios nos está diciendo, la gente que confía en el Señor, nos dice Dios en su palabra, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Y quiero decirle algo a todos los que me están viendo. Dios anda buscando gente que aprenda a confiar en Él, que quieran confiar en Él, que tomen una decisión de confiar en Él y que no confíen en sus estrategias, que no confíen en sus negocios necesariamente, que no confíen en sus empresas, en el sistema, en el negocio que lo hicieron y que les funcionó, o en su carrera universitaria que les dio un puesto, un trabajo, una posición en una compañía. Porque por ejemplo, vi una noticia también de Walt Disney, despidió 43,000 empleados. ¿Se da cuenta? Ni siquiera teníamos noción nosotros de que había esa cantidad de gente trabajando ahí. Bueno, todos se fueron, porque está cerrado, no pueden haber reuniones donde haya mucha gente. Entonces, Dios está diciendo, Dios está buscando un tipo de gente que quiera permanecer firme en medio de todo. Gente que sea tan firme como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Quién es esa gente? Es la generación del Salmo 125:1. Son los que confían en el Señor, los que aprendieron a confiar en el Señor, no en las noticias. Y yo no estoy diciendo que no crean, no, escúchelas. Yo escucho las noticias porque yo tengo que estar informado,
pero repito, eso a mí no me gobierna, eso no me dirige, porque yo tengo una palabra que sobre el alto vigila a otro más alto, y ese sí me gobierna con su palabra, con lo que él dice. Entonces esto es importante. Esa es la primera respuesta a la crisis, es la fe, pero la fe verdadera, la fe genuina, no la fe que en momentos difíciles se va, sino la que quiere permanecer. Entonces aprende a confiar en el Dios del cielo, en el único y verdadero Dios. Vamos ahora a la respuesta número 2, que es nuestro tópico de hoy, la innovación. La segunda respuesta que vamos a dar hoy para la crisis es la innovación. ¿Qué es la innovación y por qué es tan importante y tan necesaria? No hay mejor momento para innovar que en medio de la crisis como estamos pasando hoy día. Así que vamos a ver, la innovación es cambiar algo introduciendo novedades. Eso es innovar, es cambiar algo agregándole alguna novedad. Puede ser solo o inventamos algo que sea totalmente nuevo, o agarramos algo que ya está y le agregamos, le introducimos novedades, y entonces así innovamos. Eso es innovar, eso es innovación, hacer algo nuevo que nunca antes había sido hecho, o tomar algo que ya está, agregarle algo nuevo y hacer que funcione. Eso es innovar. Entonces, como innovación es cambiar algo introduciendo algo nuevo, vamos a hablar ahora del poder del cambio. Hay un gran poder en el cambio, y para esto vamos a mencionar algunas verdades importantes y fundamentales acerca del cambio. Y lo primero que vamos a decir es que nada es tan permanente como el cambio. Nada es tan permanente como el cambio. Mire cómo cambió el mundo en poco tiempo, 2 meses, y toda la economía mundial colapsada. ¿Quién lo iba a decir? Si ahí estaban los ricos, ahí estaban los de la media, y por allá los pobres. ¿Quién iba a decir que toda la humanidad iba a ser afectada, golpeada en su sistema económico? ¿Quién iba a decir que el sistema iba a ser golpeado de esta manera? ¿Iba a estar colapsado de esta manera? Nadie lo hubiera previsto. Así que nada es tan permanente como el cambio. Ahorita estamos en la crisis, ya pasamos cierta etapa, ya está cambiando algo, y de aquí a una semana y a un mes va a seguir cambiando. Y así sucesivamente, conforme pasa el tiempo, vamos a ir viendo y notando algunos cambios en medio de esta crisis. Entonces, ¿por qué? Porque el poder del cambio nos enseña que nada es tan permanente como el cambio. Segunda verdad acerca del poder del cambio es que el cambio es inevitable. No hay nada que pueda permanecer igual. El cambio es inevitable. Un ejemplo, digamos que usted limpia toda su casa porque usted se va a ir a un paseo de una semana, a una semana de vacaciones. Entonces usted limpia su casa y dice, la dejo limpia, me voy una semana. Vaya cuando regrese a ver cómo está. Ya no va a estar igual, va a estar más sucio, aunque no había nadie en esa casa. ¿Por qué? Algo cambió. Pero yo lo dejé limpio, sí, pero algo cambió, aunque no había nadie. Solito, sin que usted estuviera, sin que nadie entrara a esa casa, había más polvo, había más suciedad que cuando usted se fue. Cambió. Porque el cambio es inevitable. El cambio sucede en todas las índoles y en todas las áreas de la vida todo el tiempo. El cambio es constante. Otra característica de los cambios o del cambio es todas las cosas cambian. Nada permanece igual. Todas las cosas cambian. Por ejemplo, vaya pésese hoy y luego vaya pésese dentro de un año. A ver si usted va a pesar exactamente lo mismo. Yo dudo mucho, menos con estas cuarentenas que nos han estado haciendo comer mucho en la casa. Y dicen que las personas en promedio estamos aumentando 5 kilos solo con esa cuarentena. Bueno, cierro paréntesis. Decía que si usted se pesa hoy y dentro de un año se vuelve a pesar, usted va a ver que usted no tiene el mismo peso. Usted va a ver que usted no es la misma persona que es hoy. Porque
todas las cosas cambian. Puede ser que usted ahorita esté saludable, pero si usted no se cuida, dentro de un tiempo usted va a estar sentado, no frente a su teléfono ahí o su computadora viéndome a mí, sino frente al doctor que le está diciendo que usted subió de peso, que usted no está tomando agua, que usted no está comiendo frutas y que usted está teniendo problemas en su salud ahí adentro. Todo cambia, nada permanecerá igual, todas las cosas cambian. Entonces tenemos que tener en cuenta esto para que los cambios no nos tomen desapercibidos. Después, la otra verdad es, vamos a ver, lo único que te está garantizado en la vida es el cambio. Lo único que te está garantizado en la vida es el cambio. Y esta crisis fue el ejemplo para esto. Simplemente es una locura todo lo que el mundo está experimentando. Todo el mundo lo ha visto. Países como Estados Unidos y España, países que son desarrollados, mírelos, los más afectados del mundo, los países desarrollados. ¿Cómo es esto posible? Es una locura sin precedentes. Se supone, o uno pensaría, que los países más débiles o más pobres han sido o deberían ser los más afectados, pero no. Mire qué clase de bofetada al sistema y a la humanidad, que es muy importante mencionar, deberíamos volver nuestro corazón al Creador. Los países más poderosos, los más afectados por ese virus. Increíble. En vez de ser los más débiles, mire, los más poderosos fueron. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Lo único que está garantizado en la vida es el cambio. Después vamos a decir que al ser humano no le gusta el cambio. Si yo le hiciera una encuesta y le preguntara a la gente cuántos hubieran preferido que las cosas siguieran normal, todos levantarían la mano. Todo el mundo diría, ay, a mí me gustaba como estábamos haciendo las cosas aquí. ¿Por qué cambiar? Me acuerdo cuando Windows actualizaba los programas, los software, y entonces salía Windows 98 y luego Windows XP, y me acuerdo que alguien decía, ay, a mí me gustaba el otro, yo me quedaría con el otro porque ya yo estaba acostumbrado, ahora ese es nuevo, ahora tengo que ir a aprender cómo ese es el nuevo. Eso es un ejemplo, porque al ser humano no le gusta el cambio. El ser humano quiere tener su zona de confort, quiere estar en su ambiente teniendo cierta seguridad y decir, bueno, yo así me quedo, con tal de que esté así tranquilo, dejémoslo así. No, pero es que el cambio trae mejoría. No importa, de que yo me puedo quedar así estoy bien. El ser humano no le gustan los cambios, y es por eso que el ser humano ama las tradiciones. Es por eso que amamos las tradiciones. Decimos, aquí se hacen las cosas de esta manera. Es que nosotros nos hacemos esto de cierta forma. Y queremos seguir repitiéndolo por años y por años y por años. Cuidado. Cuidado, porque ahorita vamos a ver cuáles son los riesgos de no cambiar. Y traigo unos ejemplos muy prácticos para ver esa situación. Entonces, otra cosa es que el cambio nos obliga a cambiar. Al ser humano no le gusta el cambio. ¿Por qué? Porque nos obliga a cambiar. Si vienen estos cambios, este tipo de crisis que afecta a todos y nos afecta, nos obliga a cambiar. O sea, ya no podemos hacer las cosas como las estábamos haciendo antes. Ya nos dieron instrucciones, no salga de su casa. Ahora lávese las manos más. Ahora tenga cuidado con la gente en la calle, no se acerque. Entonces ya nos hicieron cambiar. Nos guste o no, tenemos que cambiar, tenemos que acoplarnos a lo que está pasando. Entonces, y la otra cosa del cambio es que nos saca de la zona de confort. El cambio nos saca, simplemente nos saca de la zona de confort. Y claro, todos nos queremos quedar ahí, o por lo menos nuestro cerebro está hecho para que se quede tranquilo, para que usted no tome riesgos. ¿Sabía usted que cuando uno quiere salirse de su zona de confort y hacer algo nuevo, el cerebro inmediatamente le manda sensaciones como de temor y de miedo? Y no, tranquilo, quédese así. Usted no sabe si eso luego va a funcionar. Y ahí, eso es una línea muy delgada que hay que tener cuidado. Vamos a ver después que la meta de la vida no es seguir haciendo las cosas como se han estado haciendo siempre, sino producir algo nuevo. Esa es la meta de la vida. No podemos seguir, hay gente que se aferra al pasado
Y quiero decir una cosa, si tú amas el pasado, si tú te aferras al pasado, vivirás en el pasado. Y eso es una mentalidad peligrosa. El que ama el pasado mucho, con demasía, se quedará en el pasado. Hay que tener cuidado, porque eso muchas veces es el enemigo de nuestro progreso, de nuestro avance y crecimiento. Entonces es importante decir eso. La meta de la vida no es seguir haciendo las cosas igual, sino hacer algo nuevo. En otras palabras, la humanidad está viviendo un tiempo para hacer historia, pero no nos estamos dando cuenta. Estamos en un tiempo donde tenemos que hacer historia, donde podemos hacer historia y marcar la historia. Y un día decir, nosotros vencimos esa crisis, nosotros vencimos esa enfermedad, salimos avantes, pero todo el mundo estaba colapsado, los negocios cerrados, bueno, inventamos algo, pero salimos adelante. Estamos en un tiempo para hacer historia, nada más que la gente no se está dando cuenta. Ahora, la mayoría de las personas, la mayoría de la gente, muchas veces nos pasa que no responden al cambio, sino que solamente reaccionan al cambio. Voy a repetir, la mayoría de las personas no responden al cambio, sino que solamente reaccionan. ¿Cómo voy a saber yo, o cómo puedo saber si yo estoy respondiendo al cambio, que es lo correcto, o si nada más reacciono? ¿Cómo puedo saber? Muy sencillo, aquí le vamos a ayudar. La gente que reacciona al cambio son las personas que cuando viene el cambio tienen temor, tienen ansiedad, tienen desesperación y enojo. Esas son las características de una persona que reacciona al cambio. O sea, que ahí ya lo podemos ver. Si hemos caído en temor, si hemos caído en pánico, si hemos caído en ansiedad, en desesperación, estamos solamente reaccionando a todo ese cambio que está pasando y no respondiendo a. Hoy ese programa está hecho para despertarnos de eso y para que ojalá les pueda ayudar la información para que usted pueda responder al cambio y no solamente reaccionar. ¿Qué pasa si no cambio? ¿Qué pasa? ¿Y si me quiero quedar así? Mira, hay gente que no está pensando en cambiar, están satisfechos con sus vidas, en una zona de confort y diciendo, no, pero yo podría quedarme así. ¿Qué pasa si no cambio? Bueno, aquí viene. Lo que pasa si usted no cambia es que usted le das ventaja sobre ti a la situación actual, le das ventaja a esa situación sobre tu vida y entonces te vuelves una víctima de tus circunstancias. Esto es importante y hay que tener mucho cuidado. Muchas personas que no quisieron cambiar, luego se hicieron víctimas de sus circunstancias, porque el mundo sigue caminando, el mundo sigue avanzando, sigue innovando. Cada día hay personas que hacen nuevos inventos para la humanidad. De vez en cuando usted luego dice, mire lo que inventaron, y mire esto fue lo último en tecnología, esto fue lo último en celulares, en iPad, lo que sea, y usted ve algo nuevo y dice, wow, yo quiero uno de esos, y no existía, pero alguien lo hizo. ¿Ves? Entonces, esto es importante. Si no cambias, te vas a ser víctima de las circunstancias. Es por eso que debemos cambiar. Estamos prácticamente obligados a cambiar. Porque si usted no cambia, usted termina como víctima de las circunstancias y no queremos eso. Porque ahí sí vamos a ser afectados. Entonces, si cambias, esto es un principio acerca del cambio importante, apúntelo ahí. Si cambias, vas a hacer historia, pero si no cambias, vas a pasar a la historia. Lo voy a repetir, si tú cambias, vas a hacer historia, pero si tú no cambias, vas a pasar a la historia. ¿Cuál quieres ser tú? ¿Quieres ser alguien que hace historia? ¿O quieres ser alguien que va a pasar a la historia? ¿Cuál quieres tú? Yo quiero hacer historia. Yo no sé usted. Yo quiero hacer historia. Quiero tener algo para contarle a mis hijos de cómo enfrentamos esto, de cómo se nos ocurrió innovar. Vamos a seguir ahí con los ejemplos. Dice que tenemos ejemplos de personas en la historia, pero de sobra, ejemplos de sobra de personas que por no querer cambiar
casi quedan en el olvido. Y les voy a hablar un pequeño ejemplo, una historia acerca de Henry Ford y el famoso modelo T. Resulta que Henry Ford, todos hemos escuchado ese nombre, ¿verdad? El pionero y creador de los autos Ford. Resulta que el hombre logra, o sea, un hombre extraordinario, exitoso sin lugar a dudas. Pero hoy yo no voy a hablar de sus éxitos, sino cómo él estuvo en peligro de quedar en el olvido. Porque él, conforme fue mejorando los modelos y los modelos, un día llegó al modelo T. El modelo T resultó ser un éxito. Tenía un precio accesible, se empezó a vender, la economía en Estados Unidos era el sueño americano. Toda persona normal que podía ir a trabajar tenía acceso a comprarse un auto. Y entonces se empezaron a vender los modelos T. Y el hombre empezó a vender, pero estoy hablando de miles y miles de autos por año, miles, cientos de miles. Desde el primero que funcionó hasta como seguía avanzando, el hombre vendió un montón. Resulta que hubo un momento cuando él ya se estaba haciendo mayor, para cortar la historia porque hay muchos ejemplos que compartir, cuando él está avanzando el tiempo, le tiene que heredar al hijo. Entonces llama a su hijo y lo presenta como presidente de la compañía. A partir de ahora el presidente de la compañía Ford es mi hijo. Muchacho joven, temeroso, dudaba de sí mismo, no tenía la preparación y la formación para tomar ese cargo, mas sin embargo le tocó tomarlo. Como nosotros, nadie nos había avisado que esta crisis venía, nos toca enfrentarla. Ser valientes, no víctimas, ser valientes. Entonces resulta que el hijo se hace cargo y empieza con su mente joven, con su mente renovada, empieza a ver que el modelo T se sigue repitiendo año tras año, que no tiene mayor cambio, no tiene mayor cosa, no está innovando nada. Mas Henry Ford se sentía totalmente confiado acerca de eso. Entonces su hijo empezó a hacer diseños, empezó a trabajar con la gente de diseño y entonces le decía: papá, ¿por qué no renovamos el color? ¿Por qué no renovamos esto? ¿Por qué no le mejoramos lo otro? El papá decía: déjame tranquilo, estás hablando con el señor Henry Ford, estás hablando con el pionero, con el hombre que ha vendido miles de modelos T, que decía era el nombre del auto. Henry Ford estaba aferrado a ese modelo porque le había funcionado. Y quiero decir, ¿cuál es el enemigo del progreso? ¿Sabes cuál es el enemigo del progreso? Tu último éxito. Eso no está en la diapositiva. El enemigo del progreso es tu último éxito. ¿Sabes por qué? Porque empezamos, cuando pegamos un jonrón, cuando algo nos sale bien, cuando tú tienes un éxito, entonces te aferras a eso, empiezas a celebrarlo y ya no lo quieres dejar. Cuidado. El enemigo del progreso es tu último éxito. Y así le pasaba a Henry Ford, él estaba aferrado a ese modelo. Entonces, esa empresa hoy día existe, porque por fin su hijo logró hacerlo cambiar su mentalidad. Porque Estados Unidos está bien, habían vendido mucho el auto, pero después pasó mucho tiempo y las ventas empezaron a bajar, ya había más competencia, ya habían otros autos que eran más modernos, que tenían motores más fuertes y entonces ya bajó, hasta que ellos innovaron, hasta que se acoplaron a lo que estaba pasando en el mundo y decidieron innovar, pudieron seguir en el juego. Casi queda en el olvido del señor Henry Ford. Y comparto esto porque yo sé que mucha gente no lo sabía y esta parte de la historia es importante. Casi queda en el olvido por no querer cambiar, por querer estar aferrado a su éxito. Y muchos de los que me están viendo hoy se estarán preguntando: ahora yo qué hago, lo que yo hacía me funcionaba, ahora ya no me funciona, ¿qué hago? Para eso estamos compartiendo estas historias. Hay que empezar a ver cómo innovamos, cómo cambiamos, cómo agregamos algo novedoso a algo que ya tenemos, o cómo hacemos para hacer algo que nunca antes ha sido hecho. Esa es una manera en que vamos a salir de esto. Entonces, ¿qué va a crear esta crisis en nosotros? ¿Va a crear un nuevo inicio o va a ser nuestro final? ¿Nos va a hundir o nos va a catapultar? ¿Qué va a crear esta crisis en nosotros? Decide tú. Decide tú. ¿Qué va a crear esta crisis en ti? Y aquí viene el siguiente principio. El nombre que tú le pongas a una cosa viene a ser la realidad de esa cosa. Lo voy a volver a repetir. El nombre que tú le des a una cosa viene a ser la realidad de esa cosa. Por ejemplo,
Si tú dices, esta crisis me mató, me sepultó, esta crisis fue mi fin, mi tragedia, entonces eso, si tú dices eso constantemente, si repites eso constantemente y piensas eso, ese será tu final, porque es lo que tú mismo estás estableciendo, porque el nombre que tú le das a una cosa, eso viene a ser la realidad de esa cosa. Entonces, si tú dices, esta crisis será mi final, entonces eso será. Pero si tú dices, no, de esta tiene que salir algo nuevo, entonces usted va a buscar la manera para hacer algo, para subsistir, para salir adelante. Ya lo dije, con innovación, con nuevas ideas. Pero es que no se me ha ocurrido ninguna. Siga pensando, tiene que seguir pensando, tiene que seguir buscando. O usted cree, ¿cuántas veces intentaron los inventores de muchas de las cosas que usamos ahora? ¿Cuántas veces inventaron? Muchas. Hicieron intentos y muchas veces no le funcionaba y tuvieron que seguir. Entonces tienes que seguir. Si todavía no se te ha ocurrido nada, tienes que seguir. Pero le voy a dar más ejemplos para ayudar. A ver si alguien se inspira hoy. Porque de dentro suyo puede ser que salga un nuevo invento o una nueva innovación de algo que ya existe. Vamos a ver. Por ejemplo, en el lenguaje chino se dice que la palabra que se usa para crisis es la misma palabra que usan para oportunidad. ¿Qué te parece? Un dato interesante. La palabra que se usa en el lenguaje chino para crisis es la misma palabra que se usa para oportunidad. De manera que podemos ver que China es un país poderoso, es un país que está conquistando el mundo. ¿Por qué? Porque ellos, cuando tienen una crisis, dicen, esta es mi oportunidad para hacer algo. Esta es nuestra oportunidad. Claro, con una forma de pensar así, ¿cómo no van a conquistar el mundo? ¿Cómo no van a persistir de la manera en que ellos persisten? Haríamos bien nosotros en tomar lo que ellos están haciendo bien y empezar a aplicarlo a nosotros, a nuestras vidas. Así es como ellos lo hacen, aprendamos de ellos. Por eso China es una potencia hoy. Después, la crisis es solo un cambio de millonarios. Lo voy a volver a repetir, la crisis es solo un cambio de millonarios. Porque en la crisis, mientras tanto unos lloran, otros se dedican a vender pañuelos. La crisis es un cambio de millonarios. ¿Qué vas a hacer tú en la crisis? ¿Vas a llorar o vas a vender pañuelos? Ya lo dije, escoge tú. Elige. Porque mucha gente, ¿sabía usted que hubieron personas que se les ocurrieron negocios en su casa encerrados? Que se les ocurrió hacer algo, cómo hacer algo, lo implementaron y generaron hasta $500 en ventas en una semana, estando encerrados en su casa. ¿Sabía eso? Ya están surgiendo negocios. O sea, o nos quejamos y nos hacemos las víctimas y lloramos, o hacemos algo, señores. Yo te propongo que hagamos algo, que no nos demos por vencidos. El poder que hay en persistir. Tenemos que persistir, tenemos que resistir esto. La primera ayuda, cuando ya no puedas más, ya lo dije al principio, la primera respuesta es la fe en el Creador, que Dios nos ayude, y de esta salimos porque salimos, pero eso sí, no se haga la víctima, o si tiene que llorar, llore, pero luego límpiese las lágrimas, y vamos donde Dios a decir, yo voy a poner mi confianza es en ti, yo voy a poner mi esperanza es en ti, y de ahí que Dios nos lleve hacia adelante. Después, ya lo dije, ok, vamos para... No hay nuevos inventos a menos que haya una crisis primero. Muchos de los inventos, de las cosas que hoy día nosotros tenemos y usamos, fueron resultado de que hubiera crisis. Por lo tanto, hay nuevos inventos que van a surgir en el mundo de esta crisis. ¿Y por qué no podría ser usted el creador de uno de ellos? No, es que a mí no se me ocurre. Bueno, ¿quién le dijo? ¿Por qué le crees? ¿Por qué piensas así? No. De usted, ya lo dije, hubieron negocios que se inventaron en sus casas y empezaron a generar ingresos hasta $500 en una semana. Porque a alguien se le ocurrió inventar algo ahí encerrado en su casa y no solo estar viendo Netflix, por ejemplo, y comiendo y viendo tele todo el día. Lo que tú hagas con tu tiempo, eso va a determinar tu futuro. ¿Lo inviertes
lo gastas en entretenimiento, y no estoy diciendo que no hay que entretenerse, pero ya lo dije. A mí me gusta ver tele, mis programas favoritos, lo que usted quiera, pero yo no utilizo todo mi tiempo libre para eso, porque yo estoy pensando en ver qué innovamos. Estamos pensando. Vamos a seguir. La llave es ver cuál es el problema y encontrarle una solución a eso. Eso es importante. Negocios son cuando logramos ver un problema y le encontramos una solución. Por ejemplo, el cajero automático. Le cuento la historia rápidamente para inspirar a los que me están oyendo. Un señor fue al banco a las 5:30 de la mañana. Estoy hablando cuando el cajero automático no existía. El hombre va y dice: voy a llegar lo más temprano posible porque tengo que sacar mi dinero porque necesito viajar. El hombre se levanta temprano, a las 5:30 de la mañana está fuera del banco y el banco no abre. Abrimos a las 8 y el hombre dice: ¿por qué yo tengo que esperar a que el banco abra hasta las 8 de la mañana si el dinero es mío? ¿Por qué yo tengo que estar aquí afuera esperando más de 2 horas? El dinero es mi dinero. Yo lo necesito ya, necesito viajar. ¿Por qué tengo que esperar? Porque el banco abre hasta las 8. ¿Sabe qué hizo él? Inventó el cajero automático. No se puso a llorar, no se puso a quejarse por su crisis, por lo que a él le pasó. Simplemente él vio el problema. ¿Por qué el banco me hace esperar? ¿Por qué si el banco entonces cierra a las 6 de la tarde yo tendría que venir hasta el día siguiente? ¿Por qué? Y entonces tuvo una idea. ¿Cómo soluciono este problema? Teniendo un cajero automático, sin una persona que me atienda, que dé dinero, con una clave. Y de ahí surgió todo, de un problema. ¿Qué le parece? Entonces vemos que los inventos son ver el problema y encontrarle la solución a eso. Así inició. Vamos a seguir. La crisis trae la solución escondida en ella. Tienes que encontrarla. La crisis trae en ella la solución, nada más que está escondida. Tienes que lograr ver las letras pequeñas, lo que no se ve con los ojos naturales. Tienes que ver más allá. Y le voy a poner otro ejemplo de emprendimiento. Una señora no tenía recursos, no tenía mucho dinero, al punto que le cortaron la luz. La señora se quedó sin luz. No tenía dinero. Entonces, ¿qué hace alguien cuando le cortan la luz? Va y compra velitas. Y ahí estaba la señora, sintiéndose mal, sintiéndose miserable. No pude ni siquiera pagar la luz y me la cortaron. Entonces trajo las velitas y la encendió. Y se estaba alumbrando en la noche con una vela, porque se había quedado sin electricidad. Resulta que ella, viendo la vela, decía: qué bonita se ve la vela, qué bonito que alumbra. Pues ella tuvo una idea, se le ocurrió una idea. ¿Y qué pasaría si hubieran velas que no se gasten, como esta vela que ya se va a acabar, que no se derritan, que siempre alumbren? Se ve tan bonito. ¿Sabe qué inventó ella? ¿Sabe qué inventó ella? Unas velitas eléctricas. ¿Sabe qué pasó? Hizo una compañía de eso y hasta pudo comprarse un Mercedes-Benz. ¿Sabe cómo empezó eso? ¿Sabe cómo empezó su velita eléctrica? De un día que le cortaron la luz a la señora. Si no le cortan la luz, la señora no inventa eso, pero lo hizo. Otro ejemplo. Vamos a ver. Voy a avanzar porque si no, no me va a dar tiempo. Me voy a saltar un ejemplo aquí. Dice: ¿qué puedo hacer? ¿Qué tienes en casa? Una señora de 60 años, voy a apurarme a ver si me da tiempo. Una señora, no, tenía más de 60 años y no tengo nada, solo estoy diciendo un ejemplo de una persona que ya tenía sus años y ella decía: es que yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? No sé, es que yo, ¿qué voy a inventar? ¿Qué puedo hacer? Entonces el principio es: ¿qué tienes en casa? La señora decía: yo quiero hacer algo, pero es que yo ni preparación tengo, ¿qué puedo hacer yo? Un día la señora sale al patio de su casa y ve un gallinero viejo. Y entonces ella ve el gallinero y se le queda viendo. Ve el gallinero y dice: bueno, voy a limpiarlo. Ella limpia el gallinero, lo lava, lo limpia, lo restablece. Y consigue dinero y compra gallinas. Pone a las gallinas a que hagan huevos. Y de repente empieza a vender huevos. Y empieza un negocio. ¿Qué le parece? De un gallinero viejo que tenía en la casa. ¿Qué
tienes tú en casa. Esto es un ejemplo sencillo, pero ahora nosotros tenemos muchas herramientas con el internet, con el teléfono, con Google, con la información. ¿Qué tienes que hacer? Dedicar un poco de tu tiempo a ver cómo salimos de esto, y no solo en tiempo de entretenimiento. Es una recomendación. Otro ejemplo. Los creadores de Google, cuando ellos iniciaron, un día les preguntaron, ¿cómo hicieron ustedes? Ahora son multimillonarios, ¿cómo hicieron? Ellos dijeron un principio muy importante para todos aquellos que quieren hacer un negocio. Ellos dijeron, nunca pensamos en el dinero, pensamos en dar un servicio. ¿Oyó eso? Se hicieron multimillonarios, pero cuando los entrevistaron a ellos dijeron, nunca pensamos en el dinero, no nos preocupamos por hacer dinero, nos preocupamos por brindar un servicio, dar una solución, algo que le sirviera a la gente. Inventaron Google, una compañía valorada en más de 200.000 millones de dólares. ¿Qué le parece? No pensaron, no se preocuparon por el dinero, sino en dar un beneficio. Usted quiere una idea de negocios, piense cómo puede beneficiar a la gente y no solo en hacer dinero. Si usted es honesto y usted se preocupa por eso, el dinero va a venir después. Otro ejemplo. El señor Andrew Carnegie, conocido como el rey del acero. El hombre tenía un mentor cuando era joven, un mentor que lo había traído desde joven. No tuvo preparación académica, solamente su mentor. Su mentor lo tomó bajo su ala y lo ayudaba y lo instruía. Un día el mentor de Andrew Carnegie lo lleva al río Mississippi. El río Mississippi era en su momento, por allá de los años 1900, que dividía en dos partes Estados Unidos. No había manera, no había nada para cruzar. Entonces el mentor de Andrew Carnegie le dice, mira, Carnegie, necesito un puente aquí que cruce de aquí para allá, lo necesito, ¿lo puedes hacer? Te encargo eso, yo te doy los recursos, te doy todo, pero necesito que me hagas un puente aquí. ¿Lo puedes hacer? ¿Lo puedes ver? Y Andrew Carnegie le dijo, sí, yo lo puedo ver. No existía, nadie lo había hecho, pero el hombre dijo, sí, sí lo puedo ver, yo lo voy a hacer. Entonces se fue a buscar un montón de arquitectos y consultó, a lo que todos los arquitectos le decían, no, porque nadie ha hecho un puente ahí, nadie ha hecho un puente en el río Mississippi, nadie lo ha hecho nunca. Los puentes que trataron de hacer se cayeron, las corrientes del río son demasiado fuertes. Entonces él buscó a otro arquitecto, después de que varios le dijeron que no, por fin encontró uno que más o menos le quería captar la idea. Entonces le decía, necesito que intentes un puente ahí. Él dijo, es que no es posible. No, nada es imposible, dijo Carnegie. Y el arquitecto le decía, es que tú quieres algo loco, nunca se ha hecho, no existe eso, siempre se caen. Y él dijo, necesito que hagas el puente. Y entonces el arquitecto le dijo, bueno, pues solo que fuera de metal para que las corrientes del Mississippi no lo boten. Entonces Carnegie lo escuchó. Carnegie dijo, nada es imposible, porque el arquitecto le decía, es que es imposible. Y Carnegie le dijo, nada es imposible. Carnegie se fue ahí y entonces un día vio a una persona trabajando en el metal, haciendo cucharas y tenedores. Y vio cómo trabajaban el metal y le daban forma para hacer cucharas y tenedores. Y entonces Carnegie fue a buscar al arquitecto otra vez y le dijo, vamos a hacer el puente de metal, vamos a usar metal. Una locura, nunca antes nadie se le había ocurrido eso, porque nadie hacía estructuras de metal. Entonces Carnegie consiguió los recursos y empezaron todo el diseño y toda la estructura para hacer el puente. El puente de metal resistió y aún la gente tenía poca fe de que ese puente iba a resistir. Y había una creencia, en su tiempo, de que si un elefante pasaba por encima de un puente y resistía, que el puente iba a resistir. ¿Sabe qué hizo Carnegie? Mire la sabiduría, mire la inteligencia. ¿Sabe qué hizo Carnegie? Fue a conseguir un elefante y hizo toda una inauguración para inaugurar ese puente con un elefante y lo cruzó. Y todos vieron la nueva maravilla del mundo. Un puente que pudiera unir las dos partes de Estados Unidos, lo cual había sido antes imposible. Pero Carnegie dijo, nada es imposible. ¿Qué le parece? Una clave de sabiduría. Él hizo algo que nunca antes había sido hecho. Así que, para ir terminando, todo cambio significativo en tu vida está tan solamente una decisión de retirado.
Ahí está en la diapositiva. Todo cambio significativo en tu vida está a tan solamente una decisión de retirado. ¿Qué vas a decidir tú? ¿Vas a hacer algo? ¿Te vas a rendir? Te motivo para que pienses como Carnegie, que pienses en que nada es imposible y en que puedes hacer algo que nunca antes había sido hecho. Y les regalo una cita bíblica para terminar, que es Isaías 43, 18 y 19. No traigas a memoria las cosas pasadas, no te acuerdes más de las cosas antiguas, porque aquí que yo hago algo nuevo, una obra nueva, ¿no la conoceréis? Dice Dios, abriré otra vez camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios dice que Dios va a abrir de nuevo el río, el desierto. Él va a hacer camino nuevo. Que dejes las cosas atrás y que Él va a hacer una cosa nueva. Isaías 43, 18 y 19, lo leen en su casa. Esta es mi conclusión y esta es la palabra con la que cierro este programa hoy. Dios dice que Él va a hacer algo nuevo, que Él va a hacer una obra nueva. Y Él tiene la capacidad para darnos sabiduría para que tú puedas hacer o para que podamos hacer algo que nunca antes ha sido hecho. Les dejo estas ideas, les dejo estos ejemplos, estos comentarios y los invito para que pienses en cómo puedes innovar, cómo puedes cambiar, el poder que hay en el cambio, el poder que hay en innovar, en no rendirse, en confiar en Dios. Eso es lo primero. Porque el mundo está colapsado, necesitamos gente que confíe en Dios y de ahí en adelante a trabajar en nuevas cosas. Puedes lograr algo, puedes hacer algo que nunca antes había sido hecho. Te desafío a que lo hagas. Nos vemos en el próximo programa. Ahí les dejo el desafío. Hasta luego. Corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración.